Vamos a comenzar entonces con la nomenclatura. Hay que conocer que existen tres sistemas. Hay la nomenclatura que se le conoce como la tradicional. Hay la nomenclatura que recibe el nombre de sistema stock. Y está la que se llama UPAC. Entonces, han habido distintos tipos de nomenclatura, puesto que conforme se han ido inventando, han visto que cada una de las nomenclaturas va teniendo sus limitaciones o inconvenientes. Hay una tendencia a dejar como la única nomenclatura esta de aquí que se llama UPAC. UPAC significa International Union of Pure and Applied Chemistry, la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. Entonces, tarde que temprano se va a intentar que todos los compuestos se nombren bajo ese sistema. Tiene la ventaja de que es el más sencillo de todos. En la nomenclatura tradicional se van a utilizar prefijos y sufijos para dar el nombre a las fórmulas de los compuestos. Se le puede dar a veces el prefijo hiper con terminación ico, prefijo per con terminación ico, solamente terminación ico, terminación, déjenme escribo bonito, oso, y finalmente prefijo hipo, que significa por debajo de, y terminación oso. El sistema stock se ayuda más bien de la numeración de los números romanos, el 1 romano, el 2 romano, el 3, el 4, el 5, etcétera, con numeración romana. Y el sistema UPAC se ayuda de los números en idioma griego. 1 pues mono, 2 di, 3 tri, tetra, penta, hexa, hepta, etcétera, ¿no? Entonces son los tres sistemas, y de ahí en fuera pues existen los nombres que se les conoce a los compuestos bajo la denominación de nombre en común. El nombre en común no obedece a ningún tipo de regla, no es un sistema de nomenclatura. Era más bien el nombre bajo el cual se bautizaba algún compuesto que sintetizaba algo. De este modo pues existe la hidroxiapatita, la sosa cáustica, el cemento, la cal, pero no hay nada en el nombre común de los materiales que a mí me dé a entender de qué está formado. Por eso se decidió, cuando se vio que la tendencia de sintetizar cada vez materiales que van siendo nuevos, como la tendencia es prácticamente infinita y una cantidad infinita de compuestos que podemos sintetizar, entonces se decidió que mejor utilizáramos métodos de nomenclatura, pues para así cuando decimos el nombre del material pues tengamos alguna idea de qué está fabricado. Entonces, bueno, habíamos quedado en el video anterior la construcción de los 6 grupos funcionales que podíamos nombrar, y habíamos dicho que se podía nombrar de un solo jalón todo lo que tuviera metal. Lo que tenía metal era la unión de metal con oxígeno, de metal con no metal, de metal con hidrógeno y de metal con, vamos a escribir metal, de metal con el hidróxido. Y es importante para este entonces saber qué valencia utilizan los elementos que se van a combinar para formar el compuesto. En pocas palabras, siempre que haya un metal, el metal, la valencia que puede utilizar es todas las posibles que vienen escritas en la tabla periódica. Entonces, aquí hay un metal, su valencia sale de la tabla periódica, todas las posibles de la tabla periódica, todas las posibles que hay en la tabla periódica, siempre que hay un metal inmiscuido. Y los otros elementos era de memoria. Valencia del oxígeno, ándale, -2. Me voy a saltar el no metal. Valencia del hidrógeno, 1. Y valencia del hidróxido, -1. Esas tienen que ser de memoria. Y recordar que en el caso del metal con no metal, la valencia del no metal tiene que ser por columna. Entonces vamos a hacer de una vez la aclaración a qué nos referimos con valencia por columna del no metal. Voy a poner una tabla periódica. He aquí la tabla periódica. Entonces, cuando nos referimos a valencias por columna,
Las valencias por columna solamente se les asigna a las columnas A, o sea, las que están altas en la tabla periódica, la 1A, la 2A. Te saltas las columnas chaparritas, que son columnas B, y aquí vuelven a estar, donde la tabla vuelve a recuperar su altura, las columnas A. Entonces, por columnas A nos referimos a 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la 8A. Y las valencias por columna son súper sencillas. Es bien sencillo. Todos los elementos de la columna 1A se dice que su valencia es de más 1. De hecho, si le damos una observadita, sí, absolutamente todos tienen valencia de más 1. Todos los de la columna 2A, su valencia por columna es más 2, y de hecho coincide con que absolutamente todas las valencias pues valen 2. Nos saltamos las columnas B. Si se fijan en las B, pues hay muchísimos tipos de valencias distintas, pero independientemente de eso, no se acostumbra a decir que tengan valencias por columna. Entonces aquí donde la tabla periódica vuelve a recuperar altura, aquí se dice que todos los de esta columna, su valencia por columna es de más 3. Entonces, por ejemplo, en el galio se escogería el 3, este 3, el talio 3, si nos la pidieran por columna. Siguiente columna, la del carbono. Todos los de aquí tienen valencia de más 4. Y aquí mismo comienza la reversa. También aquí mismo se tiene el menos 4. El que sigue ya va de bajadita, o sea, empiezas con 1, 2, 3, 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces, esto es a lo que nos referimos a valencia por columna. Por ejemplo, el cloro. Vamos a hacerle un zoom al cloro. El cloro tiene todas estas valencias. Valencia de 1, de 3, de 5 y de 7. Pero su valencia por columna, si observamos, pues le correspondió el menos 1. Entonces la valencia del cloro, cuando decimos por columna, nos referimos a que es menos 1. La del fósforo, por ejemplo, que está aquí, el fósforo por columna, le corresponde el menos 3. Y así sucesivamente. A eso nos referimos cuando decimos valencias por columna. Dejen borro todo lo que le agregué a la tabla periódica. Bueno, entonces, regresando a lo que estábamos diciendo. Mencionábamos que vamos a aprender de un jalón a nombrar todo lo que tenga metal. Metal con oxígeno, metal con no metal, metal con hidrógeno y metal con hidróxido. Que los metales siempre utilizan todas las posibles valencias que vengan señaladas en la tabla periódica, y el oxígeno siempre es menos 2, el no metal por columna, el hidrógeno 1 y el hidróxido menos 1. Entonces, vamos a dar un ejemplo de cada uno de estos 4 grupos funcionales inorgánicos. Por ejemplo, en el primer caso del metal con oxígeno. Un metal, voy a decir el que me dé la gana. Por ejemplo, un metal puede ser el aluminio y se va a juntar con el oxígeno para sintetizar un compuesto. Entonces, el compuesto que sintetizan, hay una forma más profunda de explicar qué es lo que realmente está sucediendo, pero digamos que en términos prácticos, para que el alumno pueda aprender nomenclatura, se dice que la fórmula del compuesto que forman la podemos obtener simplemente cruzando las valencias. Entonces, la valencia del oxígeno dijimos que es menos 2. La valencia del aluminio, pues es un metal, puede ser cualquiera de las que tenga ahí en la tabla periódica. Vamos a consultar al aluminio en la tabla periódica. Si buscamos al aluminio en la tabla periódica que está aquí, la única valencia que posee el aluminio es la de más 3, no tiene otra. Entonces, como es la única valencia que tiene, en este ejercicio es la única opción que nos deja el aluminio. Se cruzan las valencias. El 3 le cae como subíndice al oxígeno y el 2 le cae como subíndice al aluminio. De esta forma quedaría aluminio con un 2 chiquito y oxígeno con un 3. Ese sería el compuesto que forman. ¿Cómo se daría el nombre en el sistema tradicional? Entonces, dijimos que en el sistema tradicional íbamos a utilizar una tabla que nos hablara de prefijos y sufijos para asignarle al metal el nombre correcto.
Entonces vamos a hacer una pausa para ver cómo se utiliza esta tabla y después regresamos a nombrar nuestro primer ejemplo de aluminio con oxígeno. Primero vamos a ver cómo se utiliza la tabla. La tabla tiene hasta 5 opciones de terminaciones que podemos utilizar para hablar de la valencia que utilizó nuestro metal. Para saber cuál terminación escoger, lo primero que tenemos que saber es cuántas valencias distintas tiene nuestro material. Por ejemplo, nosotros queríamos el caso del aluminio. El aluminio, si yo lo busco en una tabla periódica, el aluminio habíamos dicho que solamente tenía una única valencia. Esa valencia vale 3, pero lo importante es que solo es una valencia. Entonces la voy a poner aquí. Valencia de aluminio más 3. Cuando tú tienes nada más una única valencia, la parte de la tablita que vas a utilizar siempre va a ser sí o sí la terminación ico. De este modo el aluminio se mencionaría como alumínico. No es que su valencia valga 1, sino que es una única valencia la que posee. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi elemento tiene 2 valencias que sean diferentes? Creo que por ejemplo es el caso del hierro. Vamos a buscar el hierro en una tabla periódica y aquí vemos que está el hierro, y si ustedes observan, el hierro solamente posee 2 valencias, la que vale 2 y la que vale 3. Cuando esta es la situación, si tu metal tiene 2 distintas valencias, no importa cuánto valgan, sino que son 2 distintas, podríamos decir que lo único que se le va a habilitar en la tablita es que en unas ocasiones va a utilizar la terminación oso y en otras ocasiones va a utilizar la terminación ico. Entonces, esta tabla viene escrita de la terminación chica a la terminación grande. Lo puedes recordar porque hipo significa por debajo de, hiper significa por encima, cuando, o sea, bien, está escrito de menos a más. Por ejemplo, si tú mueres de hipotermia, significa que tienes la temperatura por debajo de la normal. Si eres una persona hiperactiva, significa que tienes actividad por encima de lo normal. Entonces, por ejemplo, el hierro, como tiene 2 valencias, las únicas posibilidades es que se le diga ferroso o ferrico. Cuando el hierro utilice la valencia más chiquita, pues será la terminación oso. Cuando utilice la valencia más grandota, pues le tocará la terminación ico. Podría ser ferroso, vamos a ponerlo aquí como ejemplo, o podría ser férrico, cuando utiliza la valencia del 3. Si tu metal tiene 3 valencias distintas, por ejemplo, uno que tuviera 3 valencias puede ser el titanio. Si vemos en una tabla periódica el titanio, aquí podemos ver que aquí aparece el titanio y tiene 3 valencias diferentes, la que vale 2, 3 y 4. Entonces, cuando tu material tiene hasta 3 valencias diferentes, vamos a ponérselos aquí, dijimos 2, 3 y 4, entonces se puede utilizar desde el renglón de hasta abajo hasta los 3 primeros que hay hacia arriba. Esto es lo que se puede utilizar cuando tienes 3 valencias diferentes. O le dices hipotitanoso o titánico. Entonces, ¿cómo saber cuál utiliza de las terminaciones? Pues ya cuando tienes las valencias ordenadas de menor a mayor, pues dependiendo de cuál posición utilice de valencias a la posición del renglón que te vas. Por ejemplo, si el titanio utilizara la valencia que vale 4, la valencia 4 es la posición 1, 2, 3, es la tercera posición más grande, entonces te vas a la tercera posición en los renglones, posición 1, posición 2, posición 3. Cuando el titanio utiliza la valencia que vale 4, se le dice titánico. Entonces aquí sería si el titanio utiliza la valencia que vale 4. Si utilizara la valencia que vale 2, ordenadas de menor a mayor es la primera posición, entonces te vas al primer renglón. El titanio se diría hipotitanoso si utilizara la valencia de 2, y el titanio se diría terminación titanoso si utilizara la valencia de 3, porque el 3 es la segunda posición, entonces 1, 2.
4 valencias distintas. Podría ser, por ejemplo, el caso creo que del vanadio. Vamos a buscar si el vanadio tiene 4 valencias diferentes. Sí, aquí está el vanadio. Tiene la de 2, 3, 4 y 5. Vamos a anotarlas. Entonces el vanadio puede tener valencia de 2, de 3, de 4 y de 5. Si tú tienes 4 valencias distintas, puedes usar desde hipooso hasta per-ico. Entonces, ¿cuándo corresponde cuál? Voy a poner, por ejemplo, aquí al vanadio. Tiene 2, 3, 4 y 5. Si el vanadio utilizara la valencia de 2, sería la primera posición, era la más chiquita. Si utilizara la valencia de 3, sería la tercera posición, la valencia de 4 y la valencia de 5. Vamos a poner que el vanadio tenía 2, 3, 4 y 5. Entonces la valencia de 5 viene siendo 1, 2, 3, 4. La cuarta posición, 1, 2, 3, 4, se llamaría pervanádico. Y si tienes 5 valencias distintas, creo que es el caso del manganeso. Vamos a buscar el manganeso. Manganeso, aquí está. Sí, el manganeso tiene 5 valencias distintas. 2, 3, 4, 6 y 7. 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces, si tienes 5 valencias distintas, pues puedes utilizar toda la tablita. Cuando son 5 opciones, se puede utilizar absolutamente toda la tabla. Entonces, ¿se acuerdan? Manganeso era 2, 3, 4. Creo que 4 no. 5 y 7. Creo que 4 no y era 6. Vamos a checar manganeso. 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7. Entonces, por ejemplo, ya están ordenadas de chiquita a grande. Por ejemplo, si el manganeso utilizara justamente la valencia que vale 6, entonces la posición que ocupa el 6 es posición 1, 2, 3, la cuarta posición. Entonces sería posición 1, 2, 3, 4. Le tocaría la terminación per-ico, sería permangánico. Eso si el manganeso utilizara la que vale 6. Obviamente si utilizara la que vale 7 va ahí. Aquí va el manganeso cuando utiliza el 2, el manganeso cuando usa 3, el manganeso cuando usa en 4. Entonces no sé si se entienda cómo se utiliza esta tablita. En pocas palabras, voy a intentar resumirlo acá. Si tu elemento tiene una única valencia, la terminación que le corresponde es ico. Cuando tienes 2 valencias diferentes, podrías quedarte con la terminación ico o la terminación oso. Las ordenas de menor a mayor y la posición que ocupe. Si tienes 3 valencias diferentes, podrías utilizar desde hipooso hasta ico. 4 valencias diferentes, desde hipooso hasta per-ico. 5 valencias distintas, puedes usar toda la tablita, desde hipooso hasta hiper-ico. Y ya para saber exactamente cuál renglón, las ordenas de chiquito a grande y la posición que ocupe tu valencia. Entonces hacemos solo 4 ejemplos porque el video se está volviendo largo y para no hacerlo tan pesado. Entonces quedamos que íbamos a unir el metal aluminio con el oxígeno, intercambias valencias para ver cómo queda la fórmula y asignas el nombre. En todos los sistemas, en el tradicional, en el stock y en el UPAC, siempre se va a nombrar primero lo que no sea el metal y al final el metal. Entonces aquí lo que no es el metal es el oxígeno. Un poquito más nice, en vez de decirle oxígeno de aluminio, pues le decimos óxido. Suena mucho mejor. Óxido, y la tradicional usa terminaciones de la tabla. Entonces el aluminio, como solo tiene una única valencia, la terminación que le corresponde es ico. El aluminio nada más tiene valencia de 3. Cuando nada más tienes una valencia, le corresponde terminación ico. Óxido alumínico. En stock, pues primero nombramos lo que no es el metal, que en este caso es óxido, y el aluminio pues se dice normal, más bien el sistema stock, acuérdense que se ayuda de los números romanos para señalar qué valencia utilizó el metal. Entonces óxido de aluminio
y con un 3 romano puedo señalar que eso fue lo que utilizó mi material. Aquí oficialmente no es correcto poner el número 3 romano, en el sentido de que el aluminio, cuando revisas una tabla periódica, solo tiene la valencia de 3. Entonces es como redundante hacer la aclaración de que utilizó el 3. No es necesario esclarecer, puesto que no tenía más opciones al aluminio de utilizar alguna otra valencia. Entonces no se necesita esclarecer con número romano cuál fue la valencia utilizada, puesto que se sobreentiende que es obvio que utilizó el 3. Y en UPAC, pues a la UPAC nunca habla de valencias. La UPAC literal cuenta con los números en griego, mono, di, tri, tetra, penta, literal cuenta lo que pues se observa como quedó escrita la fórmula. Yo observo que quedaron 3 oxígenos y 2 aluminios. 3 oxígenos pues se dice trióxido de, y 2 aluminios pues se dice dialuminio. Entonces ya hice un ejemplo de metal con oxígeno. Voy a hacer un ejemplo de metal con no metal. Vamos a poner por ejemplo el hierro. Les dejo aquí las valencias del hierro para no ir hasta arriba a la tabla periódica. Valencias que existen para el hierro: la valencia del 2 y la valencia del 3. Entonces vamos a imaginar que el hierro se combina con algún no metal. ¿Qué tal que el hierro, utilizando específicamente la valencia del 3, porque yo me lo inventé así el ejercicio, se combina con el cloro? Y también voy a poner aquí abajo el ejercicio de si el hierro mejor preferiría utilizar la valencia del 2, combinándose por ejemplo con el azufre. Entonces valencias del hierro, pues puede ser 2, puede ser 3. Valencias del no metal, el no metal su valencia es por columna. Entonces tengo que consultar en una tabla periódica por columna qué valencia le corresponde. Entonces es cloro y es azufre. Aquí está el cloro y aquí está el azufre. Aunque tengan muchas valencias ambos, no me debe de preocupar que haya varias. Por columna, no sé si lo recuerdan, lo voy a hacer rápido. Todos estos más 1, más 2, más 3, más 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O sea que el azufre por columna menos 2 y el cloro por columna menos 1. Entonces las asignamos. Vamos a ponerle que cloro dijimos que le tocaba el menos 1 y al azufre el menos 2. Se cruzan las valencias. La fórmula que aquí quedaría: al hierro le cae el 1 del cloro y al cloro le cae el 3 del hierro. Las valencias se deben de simplificar cuando se pueda. O sea, por ejemplo, aquí el 1 y el 3, no es que ambos números tengan mitad, tercera ni quinta, entonces así queda la fórmula. Pero por ejemplo acá abajo, la fórmula quedaría que al hierro le cae el 2 proveniente del azufre y al azufre le cae el 2 proveniente del hierro. Pero como ambos números tienen mitad, se debe de simplificar y la fórmula del compuesto debería de quedar escrita así. Entonces vamos a dar el nombre en tradicional en el primer caso. Entonces quedamos que siempre el metal se nombra al final con sus respectivas terminaciones o números romanos. Aquí pues el metal es el hierro. Primero se nombra lo que no es el metal, que en este caso pues es el cloro. Entonces el cloro, para que suene más bonito, en vez de decir cloro de hierro, pues cloro le decimos cloruro. Esto sería cloruro. Y el hierro, pues dijimos que estamos en tradicional. La tradicional habitúa a utilizar la tablita de sufijos y prefijos. Entonces, fíjense, el hierro tiene 2 posibles valencias, la del 2 y la del 3. Cuando tú tienes 2 posibles valencias, podrías utilizar la terminación oso o la terminación ico. Entonces, si es el hierro y tiene el 2 y el 3, las acomodas. Cuando utiliza el 2 es la primera posición, la posición oso, y cuando utilizas el 3 es la segunda posición. Entonces la segunda posición es ico. En ese sentido, estamos diciendo que al hierro, como utilizó el 3 en el ejercicio que estamos haciendo, pues le corresponde la terminación ico. Entonces, como utilizó el 3, sería cloruro férrico. En stock utilizamos los números romanos: cloruro de hierro, y con un número romano explico que el hierro utilizó la valencia que vale 3.
Y finalmente en UPAC, déjenme hago espacio porque no me cupo. Ay Dios. Ahí está. Y en UPAC, con números en griego, hablo de lo que quedó. A la UPAC le vale pensar en las valencias. En eso no se enfoca la UPAC. Solamente dice con números en griegos lo que observa de cada cosa. Yo observo 3 cloros, yo observo un hierro. Entonces 3 cloros se dice tricloruro de hierro. Cuando el segundo, como en el caso del hierro, es 1, no se dice monohierro. Solo le puedes decir mono al primero. Monocloruro, monóxido, mono, lo que quieras. Pero cuando el segundo elemento también es 1, no se habitúa a decir el mono. Vamos a ver en el ejemplo 2. Utilicé al hierro con valencia de 2, al azufre su valencia por columna, cruzaron, se simplificaron y así quedó la fórmula. En sistema tradicional, primero se nombra el otro que no es el metal. En este caso el azufre, más nice, se le dice sulfuro. Y el hierro, de las dos valencias que tiene, que es la del 2 y la valencia del 3, está utilizando en este ejercicio la más chiquita, la del 2. Entonces en la tablita, cuando son dos valencias, puede ser oso o ico, si las acomodas de chico a grande, 2 es la primera posición pues sería oso. Entonces terminación oso, sulfuro, ferroso. En stock, otra vez, sulfuro de hierro, y con número romano platico que utilizó la valencia de 2. Y la UPAC no habla de valencias, la UPAC no se fija nada de lo que pasó aquí, la UPAC solamente observa cómo quedó escrita la fórmula. Yo observo solamente un azufre y solamente un hierro. Un azufre pues se dice mono sulfuro de, y acuérdense, ya no se dice monohierro, ya nada más se dice de hierro normal. Si se hubiera 3 hierros, pues sí se dice trihierro, dihierro, tetrahierro, pero mono en el segundo no se habitúa. Ahora hagamos un ejemplo de metal. Hicimos con oxígeno, metal con no metal, vamos a hacer uno de metal con hidróxido. Y por último uno de metal con hidrógeno. Hay que escoger de metal al manganeso. Entonces voy a escoger el manganeso. De todas las valencias que tiene el manganeso, yo voy a escoger la que vale 7. Y del hidróxido, ese es de memoria, menos 1. Pues cruzamos valencias para ver cómo queda la fórmula del compuesto que se formó. Al manganeso le cae el 1 que manda el hidróxido, y al hidróxido completo hay que meterlo en un paréntesis, le cae el 7 que manda el manganeso. Vamos a decir este nombre en tradicional. Entonces, siempre es igual. Primero nombramos lo que no es el metal. Aquí lo que no es el metal es el hidróxido. Entonces simplemente decimos hidróxido. Y el manganeso, estamos en tradicional, debería utilizar alguna terminación. Entonces vamos a poner la tablita y las posibles valencias del manganeso. Ya las tengo aquí preparadas. El manganeso, sus posibles valencias es la valencia que vale 2, 3, 4, 6 y 7. En el ejercicio que yo me inventé, estoy agarrando la valencia de 7. Como tú tienes 5 valencias en total diferentes, se te habilita toda la tablita. Puedes utilizar cualquiera de estos sufijos o prefijos. Entonces, para saber exactamente cuál es el renglón correcto que se queda la valencia del 7, si las ordeno, vamos a ver en qué posición quedó. Primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta posición. Entonces, hubiera sido primera posición, segunda, tercera, cuarta, la quinta posición. Entonces, el 7 es la quinta posición, la terminación es hiper, ico. Eso sería hidróxido, hiper, mangánico. Si fuera en stock, sería lo mismo. Hidróxido, ya se dice el manganeso normal, de manganeso, y con número romano hago la aclaración de qué valencia utilizó, que fue la valencia del 7. Y finalmente en el sistema UPAC, al UPAC le vale las valencias. La UPAC nada más se fija bien en cómo quedó escrita la fórmula. Obviamente las valencias influyen en cómo quedó escrita, pero hay veces que se simplifican o así. A la UPAC, pues lo único que te dice es cómo se ve escrita la fórmula.
La UPAC lo que observa es que hay 7 hidróxidos y un solo manganeso. Entonces pues esa cosa sería muy sencillo. 7 se dice hepta. Hay 7 hidróxidos, heptahidróxido de y un solo manganeso. De manganeso. Ahora sí. Último ejercicio. Hice todo. Metal con oxígeno, metal con no metal. Vamos a hacer el único que metal con hidróxido, falta hidrógeno con metal. Vamos a agarrar el mismito metal, otra vez al manganeso, pero de todas las valencias que tiene vamos a ponerle el 2 y pues que esta cosa se junta con el hidrógeno. Eso está mal escrito, se supone que se debería de poner primero el hidrógeno y después el manganeso. Valencia del hidrógeno es de memoria, más 1. Del manganeso, pues aquí elegí ponerle un 2. Cruzo valencias, al hidrógeno le cae el 2 del manganeso y al manganeso el 1. Entonces, esta cosa en sistema tradicional, primero lo que no es el metal, el hidrógeno, más bonito, pues en vez de decir hidrógeno, le decimos hidruro. Y el manganeso, pues la terminación que debería de ser, como estoy utilizando la valencia que vale 2, esa es la primera posición. La primera posición, pues es esto de aquí, hipo-oso. Entonces, hidruro, hipo, manganoso. En stock, nuevamente hidruro de manganeso y con número romano hago la aclaración de que utilizo el 2 y en la UPAC literal lo que vemos, veo 2 hidrógenos, entonces eso se dice dihidruro, aunque hay gente que le dice dihidrógeno y también es correcto, dihidruro de manganeso. Y pues vamos a dejar los ejemplos hasta aquí. Continuamos en un siguiente video.